tardes, amigos. Son las 14:02, así que vamos a ser puntuales y aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Agradecemos a los prestigiosos profesionales que nos acompañan y esto se va a grabar para los que por una cuestión laboral no puedan asistir, puedan estar en otro momento. Y hoy planteamos dos grandes temas. Uno, hablando de una de las principales variables de la post-cosecha, que es la temperatura, que el doctor Shlomo nos va a ilustrar al respecto. Y el segundo concepto que voy a tratar de, digamos, compartir algunas ideas sobre esto que estoy presentando aquí, el concepto de merma. No sé si se está viendo mi pantalla ahora, Painé. El concepto de mermas y de pérdidas. Sí, se está viendo perfectamente. Perfecto. Entonces yo paro ahí mi presentación y dejo lugar para que el doctor Shlomo Navarro, uno, yo diría, de los 5 técnicos más importantes que hay en la post-cosecha a nivel mundial y que, prestigia este grupo de trabajo, nos dé una luz sobre ese tema temperatura, doctor Shlomo. Bienvenido, gracias por estar ahí y sabemos que estuvo pendiente de otros temas familiares, pero bueno, siempre que lo convocamos, Shlomo está ahí. Shlomo puede compartir su pantalla e iniciar su presentación, ¿ok? Después que te termine, vamos a una ronda de preguntas o de aclaraciones. Bueno, buenos días a todos mis amigos. Primero quería decir algo sobre esta reunión, este contacto de Latinoamérica. Una lástima que otros países no pueden aprovechar de las informaciones que se transmiten por medio de esta mesa redonda. Es un asunto muy importante que el domingo Paine y todos los que participan, que hacen posible esta participación en todo el mundo, deseaba mucho que otros países podrían participar también. Bueno, el tema que quería presentar es cuál será la temperatura máxima para la entrega comercial. Una pregunta muy sencilla. Parece así. Y la respuesta no es tan sencilla porque necesitamos considerar otros asuntos como, primera cosa, sabemos que tenemos los insectos, hay que considerar a qué temperatura estos insectos se pueden desarrollar. A temperaturas más bajas de 20 grados, el desarrollo es limitado, quiere decir entre 15 y 20 grados. Pero esto no es una temperatura que se puede conseguir en países que son calientes, que son tropicales o subtropicales. Las temperaturas más adecuadas son de 20 a 25 grados, que insectos se pueden desarrollar, pero lentamente. Y cuando la temperatura de residuo es 25 a 33 grados, eso es la tasa máxima de desarrollo para los insectos. Quiere decir, si el producto tiene una temperatura así, quiere decir, está en daño de una infestación, y si esta infestación debe ser considerada del inicio del almacenamiento cuando está recibido en los silos. Ahora, existe la posibilidad de recibir temperaturas más altas de 30 a 35 grados. Esta es la temperatura que los insectos se desarrollan más lentamente que la tasa máxima del desarrollo, que es más bajo. Quiere decir, tenemos un límite que a temperaturas altas, más de 35 grados, el desarrollo se detiene. Pero ahora sabemos sobre los insectos, pero no tenemos una idea cuál es la condición del producto. Si el contenido de agua, debemos analizarlo y saber, primera cosa, si el producto llega del campo o del secador. El secador se puede llegar con una temperatura más alta. Quiere decir, a esas temperaturas
en algunos países también se puede recibir, por ejemplo, si el país es tropical, se puede recibir productos a 30, 35 grados, es normal, pero siempre encontramos en estos casos los insectos, que es la primera cosa que hay que considerar y tratar para evitar la posibilidad que estos causan algún daño posible durante el almacenamiento. Ahora, la primera cosa que sabemos es que tenemos estos insectos que ya están dentro del grano. En muchos países es común recibir el producto con insectos. Quiere decir, estos insectos ya están en el grano, en el granel, causan una infestación y posiblemente necesitamos hacer un plan de control, como debemos evitar los daños. Ahora, una cosa muy importante es que conocer el metabolismo de estos insectos y hongos. Muchos productos tienen un hidrato de carbono, que es la principal materia de los cereales, por ejemplo. En la presencia de oxígeno tenemos siempre una producción de dióxido de carbono y producción de agua, un poco de agua, y totalmente, como sabemos, una energía que se desarrolla y puede causar aumentar la temperatura del producto. Esto es la primera cosa que debemos saber cuando existen insectos o cuando el producto tiene un contenido de agua que permite el desarrollo de hongos. Hongos son directamente bajo la influencia del contenido de agua. Ahora, cuando tiene un calentamiento, decimos que el producto se puede recibir a una temperatura alta, siempre tenemos un daño que existe la posibilidad de causar una condensación. Esto puede causarse mismo si los insectos no están en presencia, no son en actividad y el producto es totalmente sano, solamente debido a la temperatura se puede causar una condensación en la capa superior. ¿Por qué esto se causa? Ahora necesitamos saber cuál es la diferencia de temperatura que causa esto. Para este asunto necesitamos analizar el cuadro psicométrico que se dice. En ese cuadro vemos la temperatura de condensación, esto lo muestro en esta línea, y las líneas de humedad relativa, como se ven aquí. Por ejemplo, pone aquí una humedad relativa bastante alta, 68%. En esa temperatura, por ejemplo, yo quiero decir, por ejemplo, si tenemos una diferencia de 6 grados, es suficiente para causar una condensación. Quiere decir, ahora si tomamos en este punto aquí que estoy mostrando 25 grados y humedad relativa 68%, nos da un nivel de agua en el aire que es de 13.5 gramos por cada kilogramo de aire. Quiere decir, el contenido de agua en el aire no cambia. Lo que cambia es la temperatura, porque si llegamos a esa temperatura y tomamos y estamos en el granel que tiene la posibilidad de producir esa temperatura muy, muy baja, no es suficientemente alta, pero en países que tienen la posibilidad de un medio ambiente frío, por ejemplo, cuando el grano a la superficie baja a 19 grados, quiere decir solamente
un enfriamiento de 6 grados ya es suficiente para causar una saturación en del aire. Quiere decir, el contenido de agua es lo máximo en estos casos. Volvemos a la primera vez que yo mostré esto, un momento, aquí. Un momento. Ahora, ¿cómo se lo ve aquí? Aquí es la superficie del granel que se enfría, y cuando tenemos una actividad o sin actividad mismo, y si la temperatura es suficiente alta, esta diferencia puede causar aquí la condensación en la capa superficial. Quiere decir que la primera cosa a considerar, esa temperatura no es inocente, siempre tiene una posibilidad de cambiar, y por medio de este movimiento de aire causar una condensación o aumentar el contenido de agua que da lugar para el desarrollo de hongos. Y tenemos algunos hongos como el aspergillus y penicillium. No es importante, ahí existen muchos hongos, especies de hongos. Ahora, un asunto muy importante es que la actividad de estos hongos son dependientes en la actividad del agua. Ahora, en esta diapositiva se ve aquí la expresión de actividad de agua, quiere decir, si multiplicamos por ciento, es igualmente recibir el nivel de humedad relativa. La humedad relativa es muy importante para el desarrollo de estos hongos. Aquí se ve, disculpe, ahora en este dibujo se ve aquí todos los principales hongos, especies de hongos, que el desarrollo es muy limitado cuando ya está la humedad relativa bajo de 70% o 0.7 de actividad de agua. Quiere decir, esto es el nivel, la humedad relativa mínima que pueden estos desarrollar. Quiere decir, si ponemos los granos, si los granos tienen una humedad relativa en equilibrio con el grano menos de 65-68%, es decir, no tenemos algún daño de hongos. Todo el desarrollo se desarrolla en este nivel de humedad relativa. Quiere decir, ahora, ¿cómo lo traducimos este nivel de humedad relativa a la contenido de agua del producto? Aquí se ve la humedad relativa y el contenido de agua en por ciento a base húmeda. Quiere decir, el producto normalmente la medición se hace a estos productos. Quiere decir, aquí vemos el contenido de agua en relación con la humedad relativa. Eso cada producto está en equilibrio con la humedad relativa del aire. Quiere decir, si el producto está en un equilibrio menos de 65%, no tiene la posibilidad de la actividad de hongos. Pero insectos se pueden desarrollar en este caso. Ahora tenemos el otro nivel más alto, quiere decir, de 65 a 85% en la actividad de hongos aeróbicos y que producen una producción de anhídrido carbónico limitado. Y aún a humedades más altas son las bacterias que se pueden desarrollar en condiciones anaeróbicas, quiere decir, sin la presencia de oxígeno. Ahora, esa es una expresión de
los resultados, cómo los hongos se comportan sobre los productos, los productos que conocemos, y la medición normal en el mercado se hace a base de contenido de agua. Ahora, si vemos aquí en este dibujo los niveles de anhídrido carbónico y contenido de humedad o contenido de agua. Como lo ve aquí, a 14%, por ejemplo, aquí tomamos el límite más pequeño, que es 14%. 14% se considera para el maíz un contenido de agua normal, pero mismo a este nivel de contenido de agua, a una producción de anhídrido carbónico, quiere decir que hay una actividad de hongos muy baja, pero existe. Quiere decir, el producto puede ser en daño a un tiempo suficiente largo, de algunos 10 días o más, ya se puede conseguir la actividad de los hongos. Y eso se traduce a veces por medio de pérdidas o materia seca, pérdida de materia seca, pérdida de materia seca a 1%. Esto es un índice que se utiliza en el mercado. Es muy común en los Estados Unidos utilizar este tipo de es un índice para decir si se puede almacenar este maíz o no. Por ejemplo, aquí lo vemos que a temperaturas más bajas tienen una posibilidad de algunas semanas de almacenar, pero cuando ya está el contenido de agua suficiente alta, por ejemplo 18 o 20%, ya se ve que el tiempo de almacenamiento es más corto. No puede hacer mucho tiempo. Es necesario reducir la temperatura, pero es otro asunto que en países tropicales no es relevante este asunto. Más relevante es que sabemos si ni tenemos la posibilidad de que hay que considerar la relación del contenido de agua en el producto, mismo si las temperaturas son suficientemente bajas. A 27%, 27 grados, aquí tenemos la posibilidad de almacenar un tiempo muy corto. Hoy día tenemos otra posibilidad, es hacer la simulación de los productos. Conocemos las características, sabemos las temperaturas, sabemos el contenido de agua. Podemos decir por un medio de simulación a qué tiempo podríamos almacenar el producto. Y eso nos da otra posibilidad, es más científica, pero de día a día esto se está utilizando a base de enfoque de modelo aplicado a diferentes silos, a diferentes condiciones, y esto nos da otra posibilidad moderna para decir cuándo se recibe el producto, a qué temperatura y a qué contenido de agua. Podemos decir cuánto tiempo tenemos para sin daño significativo. Todo tiempo que tiene una humedad relativa o en equilibrio más alta de 65%, quiere decir siempre tenemos el daño, que el producto se estropea, el producto se va a dañar. Pero ¿cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Aquí tenemos muchos ejemplos
de daño de condensación aquí sobre la capa superior cuando ya está el producto afectado por medio de hongos debido al movimiento de aire que tiene una humedad relativa. En muchos casos hemos encontrado que las diferentes capas en los silos tienen la diferencia de temperatura. Solo debido a este hecho, muchos productos, aquí por ejemplo, soya, estos son fotos originales que yo lo tomé durante mis investigaciones. Antes de calentar, la soya se ve normal y cuando ya comienza a calentar, cambia el color de la soya y muchas veces encontramos, debido a que la alta contenido de agua se carbonifica y la soya se daña a daños muy seriosos. Igualmente, la soya tiene un contenido de aceite, por supuesto, y también el algodón, por ejemplo, en estos productos antes de calentar, ese algodón con el algodón con la semilla preta, no se ve la semilla, porque el algodón está blanco, y a pesar que la temperatura aumenta debido a condensación, esto es algodón que ha llegado durante un secador. El secador pone una capa fría sobre una capa caliente, y debido a este hecho tenía el daño que el aire comienza a aumentar la humedad relativa de la capa fría, y debido a este hecho se desarrolla el hongo. La primera cosa para este cambio de color del algodón es el efecto de temperatura debido primero el desarrollo de hongos, pero a un nivel suficiente alto, por ejemplo, es bien conocido a 65 grados centígrados, no es posible arrestar el desarrollo del calentamiento. Es un calentamiento que causa el incendio. Por ejemplo, en este caso, como lo muestro aquí, este algodón se ha carbonificado totalmente solo debido al cambio de temperatura en diferentes capas. Esto es muy común y se encuentra en muchos casos. Ahora, grano estropeado es igualmente una pérdida monetaria. Conocemos esto. Y conocemos que hoy día el monitoreo de los parámetros de deterioro utilizando un enfoque de modelado da como resultado un ahorro monetario significativo. Quiere decir, ya podemos saber cuándo arrestar, cuándo hacer la intervención para cambiar la temperatura del grano, o poner el grano a la secadora, o intervenir o cambiar el lugar de las semillas. Esto es muy importante, que nos da la posibilidad de hacer un ahorro monetario significativo basándose a medición de temperatura. Para esta razón necesitamos conocer la temperatura, no solo la temperatura, la humedad del grano y la humedad relativa. Es posible, por ejemplo, en ese sistema que se utiliza cuando los sensores están al lugar que no tiene grano, la medición se hace a base de humedad relativa, y cuando el sensor está dentro del grano nos da la posibilidad
de recibir la humedad relativa en equilibrio con el contenido de agua del grano. Quiere decir, es posible de hacer un control, un monitoreo mejor que lo conocemos hoy día. Hoy día encontramos muchos casos que se mide el anhídrido carbónica. Es más importante que la temperatura por una sencilla razón. Por ejemplo, para controlar, monitorear la temperatura de todo el grano es muy, muy difícil, porque el grano es insulador. Él mismo no tiene la posibilidad de medir la temperatura que no disipa, no se expanda suficientemente. Por esta razón, podemos medir la temperatura que está normal, pero el anhídrido carbónico como un gas se difuye dentro del silo y podemos saber que un enfoque se está desarrollando. No podemos saber si es insectos o hongos que dan este anhídrido carbónico como resultado. Como ya he dicho, es un producto de la actividad metabólica de los organismos, o si es insecto o si es hongo, pues sabemos que algo se pasa y podemos traducir esto a un color del sistema. Si está en rojo, que vemos si hay un daño que es inmediato. Debemos tomar medidas cómo evitar el daño. Y si está en color verde, quiere decir ya está bien protegido. Quiere decir no hay actividad de anhídrido carbónico. Eso es algunas consideraciones que debemos tomar para evitar los daños. En conclusiones, podemos decir que la temperatura de preferencia al residuo de grano debe considerarse en relación no solo de la temperatura, pero el contenido de agua de la mercancía. Y como lo hemos dicho, es posible recibir el grano a temperaturas alrededor de 30 grados, pero siempre que el grano está seco y sin insectos. La temperatura, en este caso, lo consideramos a la posibilidad que tiene dentro del silo, que diferentes capas y diferentes climas posibles. Por ejemplo, si el clima nos permite enfriar la capa superior, quiere decir, la capa superior tiene una temperatura más baja de 6 grados, como le he dicho, eso es que pone en daño el producto. A altas temperaturas, alrededor de 30 grados, se debe controlar la condición del grano para garantizar que no haya infestación en desarrollo ni de condensación. Es decir, es posible recibir el grano a temperaturas altas, pero debemos saber cuál es el pasado, cuáles las condiciones presentes, que el grano, cómo se comporta dentro del silo. La infestación de insectos puede causar un aumento de temperatura hasta 42 grados, no más, porque a esta temperatura los insectos ellos mismos no se pueden desarrollar, no tienen la posibilidad como le he presentado. Mientras que la microflora puede causar incendios, como le dije, no tienen un límite, no podemos arrestar. Es muy, muy difícil el silo que tiene una humedad suficiente alta o causada o por insectos o por medio de condensación, que la condensación puede ocurrir dentro del granel, quiere decir a capas más bajas que la capa superior. Quiere decir, en este caso, como ya mostré en las diapositivas, se puede causar incendios. Como regla general, como le dije, se puede utilizar una diferencia de 6 grados entre el aire y el grano para eliminar el aumento de humedad. Quiere decir, todo tiempo que tenemos una diferencia de más de 6 grados, estamos
el producto, conocemos que el producto está en daño. Bueno, esto es muy breve la consideración. Esperamos que en el futuro vamos a tener todos estos sensores dentro del granel y podemos recibir la condición de almacenamiento del grano que cuando estamos en la playa y estamos recibiendo los datos de esos datos y dando el comando para operar la aireación o operar la fosfina. Si es insectos, decimos, bueno, eso es en el futuro, no creo que sea en esos días, pero estamos trabajando para llegar a estas condiciones que nos da la posibilidad de tomar un poco de aire en condiciones buenas. Bueno, excelente presentación, Shlomo. Lo vamos a llamar más seguido, así sigue practicando el español, que está perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo tenía una anotación al margen y una pregunta, y después dejamos abiertas las consultas. La anotación al margen es que, tomando lo que dice Shlomo, que a partir de 65-70% de humedad relativa comienza la posibilidad de desarrollo de microorganismos y demás, muchos teóricos, digo yo, de la post cosecha, aconsejan, y algunos prácticos también, aconsejan airear con baja humedad relativa a los efectos de evitar humedecimiento del grano, ¿no? Y esta práctica causa muchísimo daño económico a las plantas de acopio porque se pierden muchos kilos, ¿no? Entonces eso es tomando una verdad científica, luego se aplica mal en la práctica porque se piensa que no hay que airear con alta humedad relativa, ¿no? Esa como nota al margen. Y como pregunta puntual, Shlomo, ¿hay alguna legislación que usted conozca en algún país que especifique temperaturas máximas de recibo de grano? Bueno, le voy a presentar, Domingo, muy buenas preguntas. La primera pregunta es que conocemos lo mejor hacer para almacenamiento es bajar el contenido de agua. Es seguro que el contenido de agua perdemos el agua, pero el agua, cuando tenemos un producto que ya está en desarrollo de temperatura, debes creer a mí que todos los esfuerzos para evitar el daño sean imposibles. Solo el secado que cuenta. Existen algunos métodos, por ejemplo, antifungicidas o fungicidas que pueden controlar los hongos, pero eso es muy difícil, no es aplicable a condiciones para cereales que son para la comida del ser humano. Quiere decir, es muy difícil arrestar el calentamiento del producto cuando ya está en vía de desarrollo. Es muy dañino, muy difícil a esperar. A la segunda pregunta, Domingo, no existen reglas. No existen reglas. Con eso, todos los países que conozco en el Medio Oriente, en el Lejos Oriente y en la América del Sur, del Norte, no existe. Ahora, en esas condiciones, lo que podemos saber es hacer la educación de los comerciales, de los silo master, de los técnicos que están en carga del producto, de la calidad del producto, que deben saber que es imposible arrestar el calentamiento del producto. Por esta razón, le digo, Domingo, que no tiene otra posibilidad. Es seguro, como le dice, que es una pérdida de agua, pero es pérdida de agua debe ser comparar con una pérdida del producto, todo el producto. Ok, bueno, hay preguntas, inquietudes de parte del resto. Ana, Sí, te escuchamos.
Porque hoy estamos cosechando trigo con 40 grados de temperatura, ¿no? El trigo se cosecha Sí, en se puede verano cosechar. y No tiene problema. mm, sí, Ana, Sí, Ana, está el micrófono apagado, el Ana. micrófono, Ana. Ana no está A ver, escuchando. Claudio, ¿estás ahí conectado ya? ¿Podés participar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Mericotti. Trabajo en una empresa manicera. También estamos en el recibimiento de trigo, todas esas cosas. Y en el Mani nos encontramos que nos cargan los contenedores que van para Europa, China, para todos lados. Sí, Por más que la humedad del Mani salga con el 8%, se le pone sales absorbentes, se le pone mantas absorbentes. Nos inundan este año los reclamos porque llegan con moho arriba del rival. Nunca había pasado. Antes había algunos reclamos, pero este año fue algo que nos desacomodó totalmente porque ya no sabemos qué medida tomar, porque el grano no llega al 8% de humedad, tiene 7,20, 7,30, 7,50. Y ese es un problema, Claudio, de condensación en el transporte, ¿no? Contanos un Claro. poco más de cómo cómo se carga la mercadería y, digamos, y en qué destinos tienes problemas y en qué época del año, porque, bueno, obviamente están cruzando el trópico, ¿no? Claro. Bueno, los lotes que estamos teniendo problemas ahora son los que salieron en julio. Están llegando ahora a Rotterdam, a China, están llegando ahora. Y bueno, las cargas se hacen en viva de 1.250, la mayoría son bolsones de 1.250 kilos cada uno, 20 bolsones, los cuales llevan una tela que los rodea a todo el contenedor, arriba una manta absorbente y aparte se le agrega 12 kilos de sales absorbentes colgada todo. Y así mismo, no. Nosotros no sabemos, en la última charla que tuve con Domingo Januzzi, allá habló de como que puede ser que el hongo ya esté, y nosotros no hacemos un análisis si el hongo ya está medio activo ahí antes de cargarlo y que después de esas condiciones que dicen ustedes de humedad relativamente y los cambios de temperatura pueden ser que se terminen de desarrollar. Y escuchame una cosita, y ahí hicieron alguna prueba mandando algún sensor junto con la carga, un sensor que les transmita la información sobre los niveles de temperatura y humedad relativa que va logrando la carga en el transporte. Claro. Lo raro es que no les haya pasado antes, porque es una situación común, ¿no es cierto? Si uno carga mercadería fría y seca, como es tu caso, que sería lo ideal, que, bueno, luego genere condensación sobre la mercadería cuando se cruza el Ecuador, por ejemplo. Shlomo, usted tiene mucha experiencia en el tema. Yo que me gustaría mucho responder al señor Andrés Mariscotti. Ahora, mire, esto es un asunto muy importante que hemos desarrollado un producto que lo llamamos TransSafe Container. TransSafe quiere decir es un envelope que se pone todo el producto dentro de este envelope dentro del contenedor. Quiere decir, y esto elimina la posibilidad porque toda la condensación es interna dentro del contenedor. Quiere decir, debido a cambios si me permite, me gustaría hacer una otra charla sobre este asunto, cómo se puede evitar la condensación dentro de los contenedores que contienen productos secos, salen de un país tropical y llegan a un país que tiene un clima más frío y en esas condiciones se produce
la condensación y cómo eliminar esta condensación. Hoy día estos envelopes se están utilizando particularmente para cacao. Cacao es un producto muy caro. Por esta razón se utilizan estos envelopes y está con un éxito muy alto, evitando la condensación de esos productos, sobre todo en países que se produce el cacao. Ahora, solo para aclarar, envelope, la traducción literal es sobre en portugués. Sobre. O sea sobre hermético. Sería como similar a lo que está diciendo Claudio, una manta que cubre todo el packaging. El producto, sí. Todo el contenedor dentro del contenedor. Bueno, tengo una charla preparado que hemos hecho en el IOBC, que es decir, International Organization for Biological Control. Esto he presentado, pero esto se produce hoy día. Hay algunos fabricantes que hacen estos ceros que se puede utilizar particularmente para productos como maní, cacao y productos que vale la pena utilizar. Es un poco más caro, no es un costo muy alto, pero los resultados son muy exitosos. Lo llamativo es que sea de las últimas cargas, Claudio, no hayan tenido problemas el año pasado, el anteaño, etcétera. ¿Ustedes analizan alguna razón por la cual puede haber pasado? Y este año el maní fue un año atípico, porque en el invierno en nuestra provincia de Córdoba fue muy lluvioso. Tuvimos cosechas récord, pero a su vez un estrés en el maní que antes no se tenía. Entonces ese mismo estrés nosotros creemos que se traduce en que tenemos un poco más de aflatoxina a otros años, y a su vez nos encontramos con esta situación también. Pero esa condensación es siempre superficial. Siempre es superficial. Sí. No es en toda la carga, Claudio. Siempre es superficial, sí. Siempre claro. Es superficial, sí. Entonces, es un problema, como dice el lomo, de transporte. Si me da la posibilidad, vamos a hacer una otra encuentro. Me encantaría. Este producto que se está utilizando con un éxito, como le he dicho. Excelente. Me encanta. Avanzamos. ¿Quién más quiere participar? Ana María agradece la presentación, Shlomo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario? Adelante, Juan. Yo, perdón, justo quería hacer un comentario de lo que estaban hablando, porque conozco lo que mencionaba Claudio, y justo quería hacer una pregunta en la cuestión esa, porque, bueno, donde está ubicado Claudio, hay una ley que regula todo el tema de aplicación en container y demás, y uno de los parámetros que piden por las zonas geográficas donde están ubicadas las plantas y demás es que todos los containers que se fumigan tienen que ir con las ventilaciones cerradas para el transporte. Entonces, justo lo quería acotar porque ese problema que mencionó Claudio saltó en un momento cuando se hablaba del tema de la ventilación, de que podía pasar problemas de condensaciones en el transporte. Y bueno, dado que tenemos esa limitante de que sí o sí el container durante el transporte, o por lo menos hasta que sale de la provincia de Córdoba, tiene que ir con las ventilaciones cerradas, si podía haber algún factor o algo que pueda mitigar esa posibilidad de condensación, que ese es por ahí el mayor problema de transporte que se veía cuando se discutía este tema. Esto es una pregunta. Ricardo, ¿vos querías comentar algo? Sí, bueno, aprovecho para saludar a Shlomo. Gracias, Shlomo. Un gusto verte por aquí y gracias por tu presentación. Un par de comentarios. Uno, respecto a la condensación en los contenedores. Nosotros estuvimos también con ese tema por exportaciones de girasol creo que a Indonesia.
siempre que vos tenés, como Shlomo mostraba en el gráfico ciclométrico, cuando vos tenés diferencias de temperatura en la masa de aire, siempre tenés el riesgo de que ocurran procesos de condensación, y en el transporte marítimo hay diferencia de temperatura, dónde queda el contenedor en la estiva, queda expuesto al rayo del sol o queda en el centro de la carga. Cuando pasás de un clima frío, pasás por el trópico y después volvés a pasar y cambiás de latitud y todo eso genera estos problemas. Voy a hacer una aclaración respecto del producto que comenta Shlomo, el sobre, digamos, y algunas mantas que se usan. La diferencia está que en el producto que comenta Shlomo, toda la carga va contenida dentro de ese sobre o esa bolsa, ¿sí? En las mantas a veces se ponen solamente o arriba de la mercadería, o a veces se forra el techo del contenedor con esa manta. Entonces, ese es el problema, que por ahí la manta es una buena idea, pero no siempre está bien aplicada, y por supuesto, si cerrás las ventilas, eso tiene sus complicaciones en la circulación de aire y todo eso, ¿sí? Pero la solución viene por ahí, por poner una aislación entre la mercadería y el espacio de cabeza que te queda de aire entre la mercadería y el techo del contenedor. Eso por un lado. Y por otro lado, para hacer un comentario respecto a la temperatura, como bien menciona Shlomo, salvo en el caso puntual de los insectos, que tenemos ciertos límites más o menos precisos en relación al efecto de la temperatura en la mercadería, para otras cosas no hay un límite tan estricto, salvo que hablemos de semilla y el daño de la temperatura sobre la semilla, etc., ¿no? Y todo esto viene a colación de que en Argentina hay alguna legislación muy vieja que indica que la temperatura debería ser medida y controlada y tomada en cuenta a la hora de la recepción de la mercadería en los acopios. Y el problema ahí está en que en el momento de cosecha, creo que Domingo lo mencionó, inclusive vos podés estar cosechando trigo en enero a las 2 de la tarde y ese trigo va a llegar al acopio con 40, 42 grados. Y no está mal, y no hay nada que hacer al respecto, y va a ser así. Ahora, si en un acopio estás recibiendo trigo en mayo y te llega a 40 grados, claramente ahí hay un problema y es una mala práctica. Entonces yo creo que es muy difícil establecer un límite de temperatura para la recepción de la mercadería en los acopios por esta situación, ¿sí? Simplemente eso. Gracias. Sí, yo creo, bueno, comparto en general lo que dijo Ricardo. Me tocó trabajar con trigo en silos en Peguajó que no tenían aireación. Y era pleno invierno y el trigo estaba con 30 grados. Claro, un trigo seco, ¿no es cierto? Pero creo yo que una buena orientación sería pensar en que la temperatura del grano no supere, en términos generales, un plus, 5, 6, 7, 8 grados la temperatura máxima ambiente. Eso ya sería un parámetro como para considerar, ¿no? Y bueno, lamentablemente, bueno, por suerte, mejor dicho, ya es difícil encontrar depósitos sin aireación cuando es depósito convencional. Pero bueno, es un tema vidrioso. También Ana comentaba que se está cosechando con alta temperatura, entonces es difícil establecer límites, sobre todo en la cosecha fina, ¿no? Pero yo creería que uno puede tomarse, digamos, como concepto, decir, bueno, si la temperatura máxima media está en 30 grados, bueno, que no supere los 40, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que habría que tratar de estipular para cada época del año algún criterio de manera de dejar de lado partidas que puedan llegar a tener inconvenientes, ya sea porque se ha generado calentamiento por deterioro o porque tiene un nivel de temperatura que la hace incompatible con una buena conservación. En fin, no sé, ¿alguien más quiere estar participando? Domingo, me gustaría hacer un comentario sobre todo lo que ha dicho
Ricardo. Ricardo, mucho gusto encontrarlo en este encuentro aquí en la mesa redonda. Muchas gracias. Ahora un comentario en relación al uso de estos sobres dentro de los contenedores. Este producto se ha desarrollado a una práctica que hoy día de países que han conocido el transporte de cacao, sin estos sobres no lo dejan de las Filipinas, en Asia del Sur, de Vietnam, de esos países están bien establecido el uso de estos sobres. TransSafe Liner se llama este producto y si se recuerda, Domingo, hemos hecho una presentación en la revista sobre el transporte, el uso de esos TransSafe Liners. Es posible hablar sobre este asunto porque esto no solo de cacao, maní también es un producto que sufre de condensación, particularmente cuando el transporte se hace de un país caliente a un país más norte o más con frío, un clima más frío. Muchas gracias a todos los participantes. Muy bien, gracias, Shlomo. ¿Alguna pregunta más? Shlomo, saque su presentación, así que yo comparto la mía. Por favor, ¿alguien más quiere participar, comentar algo? Claudio. Claudio levantó la mano, pero no quiere hablar. Bueno, entonces, obviamente es un tema que queda abierto ahí como para ir pensando, ¿no es cierto? Vamos a avanzar ahora sobre el segundo tema que nos convoca, que es un tema, digamos, también bastante polémico. Es el tema de mermas, ¿no? Yo quería básicamente compartir con ustedes una reflexión. Cierren los micrófonos, por favor. Una reflexión sobre el tema de merma, porque muchos de nosotros venimos utilizando, creo yo, mal el concepto de merma y le llamamos merma a aquel descuento que se le hace al productor cuando recibe mercadería, y le llamamos merma a la pérdida de peso seco, peso húmedo que tiene el acopiador, la cooperativa cuando maneja grano, y también le llamamos merma a ese faltante a lo largo de una campaña que tenemos. Entonces, estamos de alguna forma confundidos en el uso de la palabra merma, y esa confusión que tenemos los técnicos, porque si ustedes agarran un libro mío de 30 años atrás, van a ver que yo utilizo la palabra merma con todos estos conceptos que son totalmente distintos. Después, con el tiempo, uno va tratando de madurar y clarificar las cosas, y ahí entendemos nosotros que para clarificar y no usar la misma palabra para 3 o 4 cosas totalmente distintas, tendríamos que entrar a especificar qué es una merma, qué es una pérdida, qué es un faltante, que faltante no es, digamos, necesariamente toda la pérdida, sino que es una parte de la pérdida. Y un poco la idea de esto es reflexionar sobre estos aspectos, conceptos básicos que después más allá no necesitaríamos mucho tiempo para profundizar la realidad de distintos granos, distintos países, distintas formas de cálculo, etcétera, ¿no? Lo cierto que, como nos dice el gran maestro Armando Casalins, la post cosecha es el negocio del centavo, y agregamos nosotros del detalle, y estamos hablando de porcentaje del 1, del 2%, que tienen un peso impresionante en la economía de una planta de acopio. Si hablamos de un 1% de un grano que cuesta $300, son $3,
prácticamente ese 1% ya es el 50% de los gastos que tiene una planta de silos. Entonces, en la post cosecha tradicional, lo que veníamos haciendo y lo que se sigue haciendo hoy es llamarle merma a lo que se le descuenta al productor, lo cual para el productor es una pena, pero para la copiadora y para la cooperativa, para el que recibe la mercadería, es una alegría, ¿no? Entonces está esa dicotomía. Los kilos que le restan al productor son los kilos que quedan a favor del que recibe la mercadería. Pero también se habla de la merma de cuando se seca, de la merma cuando se limpia, de la merma cuando se almacena, y en realidad estamos usando ahí la palabra merma como un sinónimo de pérdida, ¿no? Como dije yo, pérdida de materia seca o pérdida de materia húmeda, o eventualmente también tenemos pérdida de calidad. Lo cierto es que esa pérdida, la mayoría de la gente que trabaja en las plantas de silo no quiere utilizar la palabra pérdida porque le suena mal, pero sabemos que hay pérdidas deseables, ¿no? Si uno seca, obviamente va a tener una pérdida de kilos de agua, que es lo que está deseando tener. Y otra forma de utilizar mal la palabra merma es, al final del ejercicio, digo, tengo que tener 100.000 toneladas, vendí 99.000, entonces tuve una merma en todo mi proceso, vaya a saber por qué, de un 1% del porcentaje que corresponde. Entonces, estamos inmersos en esta confusión donde la gente de la planta de silos y muchos técnicos de la especialidad le están llamando merma a 3 o 4 conceptos que son de naturaleza totalmente distinta y que por lo tanto se presta a confusión, ¿no? La gente levanta el teléfono y me dice, Domingo, tengo una merma de tanto, qué sé yo, y resulta que sabemos que no es merma, lo que él tiene es una pérdida. Y como las mermas que cobró fueron insuficientes y las pérdidas fueron grandes, resulta que tiene un faltante. Entonces, es interesante aclarar un poco este concepto para no estar llamando de la misma forma a conceptos totalmente distintos. En algunos casos, por ejemplo en Colombia, se habla del concepto de merma en forma más difusa. Se dice merma como una pérdida natural. Bueno, relaciones que hace persona, ¿no? Que no se puede evitar, hay una tonada cordobesa por ahí, y se habla de una merma admisible, ¿sí? Una pérdida natural que no se puede evitar, cuando esa merma o esa pérdida es muy grande, ya estamos hablando de factores deleterios. Es decir, ahí se utiliza también la palabra merma en forma bien ambigua. Entonces, ¿qué es? ¿A qué le debemos llamar merma? Para no confundir, ¿es un descuento? ¿Es una pérdida o es un faltante? Ustedes entienden que la naturaleza de lo que genera un descuento, una pérdida o un faltante es totalmente distinta, ¿no? Entonces, me parece a mí que lo mejor es dejar la palabra merma, ya que está dentro de las normativas de todos los países que comercializan, como aquel descuento en kilos que se le hace a la mercadería a quien entrega la mercadería, ¿no? Por algún factor, humedad, materia extraña, etc. Entonces, en mi opinión, habría que dejar la palabra merma para lo que sucede de la balanza para afuera. Siendo después todo lo que pasa de la balanza para adentro, pérdida, que obviamente sabemos que esas pérdidas son del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6%, y si esas pérdidas son pequeñas, pasan de alguna forma desapercibidas si las mermas que se cobraron fueron las correctas. Pasa que hay países como Bolivia, por ejemplo, que no se cobran las mermas correctas y por lo tanto, si las pérdidas son altas por las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, y por lo tanto los faltantes son comunes. Entonces, empezar a no llamar de la misma forma a 3 cosas que son de naturaleza distinta, porque si no, eso lo único que hace es fomentar el error, ¿no? Y no sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Me acuerdo en el sur de Buenos Aires hay un lindo chalet, ¿no? Es que dice gracias a la merma, ¿no? Es ese concepto, la merma es malo, entre comillas, para el productor, bueno, pero es bueno para el que recibe la mercadería.
Entonces, en ese sentido, si están establecidas las mermas, lo lógico sería cobrarlas, ¿no? Las mermas universales sabemos que son la de secado, humedad, manipuleo por el movimiento, volátil por el almacenaje o la respiración, lo que comentaba recién Shlomo, y la merma de zaranda. Entonces no voy a profundizar los conceptos estos que ya todos sabemos a qué obedecen estas mermas, ¿sí? Entonces, lo que quería comentar es que estas mermas varían de país en país, ¿no? Las fórmulas de mermas varían, las bases de humedad varían, los criterios para establecer, por ejemplo, en el caso de merma por humedad, la humedad final del producto varía, y esto hace que haya diferencias muy importantes, por lo menos en América, en cuanto a que un país está cobrando 0,5 por una merma y otro país está cobrando 2% por una merma para la misma mercadería, y estas son diferencias económicas muy grandes, ¿no? Hay países sin normas, otros con normas diferentes, de acuerdo a la región. Brasil establece mermas distintas si es el norte y el sur, lógico, es casi un continente. Y si uno pregunta de dónde sale la merma volátil del 0.003, nadie sabe porque son mermas históricas, ¿no? Entonces es muy común confundir y no interpretar bien el tema de lo que es una merma y de lo que es una pérdida. Entonces, ¿qué es merma? Vamos a definir merma como aquel guarismo, aquel número, aquel valor que la definen las autoridades que definen la comercialización, o puede ser de común acuerdo un descuento en kilos que se le va a hacer al que entrega la mercadería porque está superando algún tipo de límite o por alguna consideración de manejo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la merma? Compensar una pérdida que con la tecnología habitual no se puede evitar, ¿no? Entonces, si yo seco, obviamente voy a perder kilos de humedad, por lo que la tengo que cobrar al cliente. Entonces, el concepto de merma es un descuento que le hago en los kilos al productor para compensar una pérdida que con la tecnología habitual no la puedo evitar. Entonces, hay toda una problemática ahí de cómo calcular la merma, y luego está una problemática ya más de naturaleza técnica de cómo disminuir esas pérdidas. Porque como yo dije, si la pérdida que yo tengo en mi proceso es inferior a la merma que yo cobré, el único resultado que voy a tener es sobrante de mercadería. Ahora, si la pérdida es mayor que la merma, ya sea porque la pérdida es alta, porque la merma que cobré es exigua, entonces lo más probable es que tenga faltante de mercadería. Entonces, en ese concepto, digamos, veamos, por ejemplo, que la humedad de comercialización en cada país varía, ¿no? En Brasil, por ejemplo, tenemos 14 en maíz, en Argentina 14,5, en Brasil tenemos 14 en soja, en Argentina 13,5, y, por ejemplo, algunos países toman, si tomamos un ejemplo, humedad de comercialización del trigo 14% y humedad de cosecha 17%, algunos países calculan y le llaman merma a una diferencia de humedad. O sea que si es 17 y 14, 3%. Ahora, si yo aplico la fórmula universal de merma, que es la que se aplica en todo el mundo, y tomo como valor final la humedad de comercialización, me da 3.5. ¿No? Es un 0,5 de diferencia, es muchísimo dinero. Ahora, si yo voy a la tabla argentina, que la merma se calcula sabiamente a 13,5, es decir, una humedad inferior a la base de comercialización, la merma que yo podría cobrar es del 4.05. Entonces, fíjense que un 1% aquí, ¿no? Uno dice 1% y parece poco, pero como dije yo, equivale al 30, 40, 50% de los gastos que tiene una planta de silo. Es decir, ese 1% es millones, millones y millones de dólares si uno lo ve a nivel general. Entonces, este es un tema que creo yo que sería interesante clarificarlos, primero entre los técnicos, para no llamarle merma a una pérdida y para no llamarle también merma a un faltante, ¿no? Porque como dije, si el faltante
se produce porque la pérdida es mayor que la merma, en realidad la pérdida siempre es mayor que el faltante, porque a ese faltante hay que sumarle la merma que el acopiador, la cooperativa recibió a favor, ¿no es cierto? Entonces, era esto el tema que yo quería poner sobre la mesa, sobre qué es una merma y a qué es pérdida. Pérdida es toda aquella pérdida de peso seco, de peso húmedo, de calidad, que siempre vamos a tener en la post cosecha de granos por diversos motivos: hongos, insectos, ratas, derrames, condensación, mezcla, quebrados, altas temperaturas, contaminaciones, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría escuchar reflexiones. Fíjense qué pasa con la merma volátil, por ejemplo. En Argentina se cobra 0,5, en Brasil 0,3, ¿no? En Bolivia 0, ¿no? Y así cada país va teniendo su forma de cálculo, ¿no? Si nosotros hablábamos, por ejemplo, en Uruguay con 5% encima de la base, en maíz la merma que se cobra es 5,81, en Bolivia 5,80, en Argentina, bueno, 6 y algo. Y así vamos, ¿no? Y este concepto de merma, que nosotros en español lo aplicamos mal porque le llamamos mermas a cosas totalmente distintas, también pasa en Brasil. Le llaman quebra técnica a lo que se le descuente, le llaman quebra técnica a la pérdida que tienen en la planta de silos, y le llaman quebra técnica al faltante final, ¿no? Y también los americanos utilizan, digamos, ese mismo concepto, llamarle de la misma forma a casos totalmente distintos, ¿no? Este es un caso real de sorgo en Bolivia, donde partimos de un error de muestreo en contra del que recibe la mercadería, calcula los descuentos en kilos a la base de humedad, lo cual es incorrecto. Los promedios no son ponderados, sino que son promedios directos. El redondeo acrecienta el error y descuento por fórmula de materia extraña sin acrecentar. Y en definitiva, aquí tenemos, en este caso, un faltante del 2%, ¿no? Que, como dije, faltante es solo parte de la pérdida. Entonces, pérdidas son los kilos que se pierden en el manejo de la mercadería. Se producen dentro de las instalaciones, desde la recepción al despacho. Esto que comentábamos antes, la pérdida de humedad, si bien lo ideal para conservar sería manejar el grano seco, lo peor que podemos hacer para comercializar es bajarnos mucho de la base de comercialización sin que nos bonifiquen. Entonces, estamos ahí en una encerrona al respecto, ¿no? O las pérdidas de calidad, ¿no? Este es un silo de girasol que se incendió, grano de soja que se quemó, plagas, secado artificial, pérdida de calidad por hongos, bacterias, pérdidas en almacenaje por respiración, pérdidas por zaranda. Cuando hicimos en la década del 80 el primer estudio de pérdida post cosecha, que lo promovió Naciones Unidas y lo implementamos en la provincia de Santa Fe, los muchachos del ministerio iban a las plantas de silos, sacaban muestras de la soja y del maíz, que digamos la sobra que pasó por zaranda, y encontraban cualquier cantidad de grano entero, ¿no? Entonces, de ahí se estimó la pérdida por mal uso de zaranda, ¿no es cierto?, por grano excesivamente limpio. Entonces, si las pérdidas son menores que las mermas, vamos a tener sobrante, que es lo que todo el mundo quiere, y si las pérdidas son mayores que las mermas, ya sea porque las pérdidas son altas o porque las mermas están mal calculadas, vamos a tener el faltante. Entonces, era esto un poquito lo que yo quería compartir con ustedes, para que entre todos vayamos haciendo fuerza para tratar de ir clarificando, elevando el nivel de la discusión cuando hablamos de estos temas. Bueno, entonces me tengo que saltear muchas cosas porque no hay tiempo, pero siempre termino mi charla con esta frase del Martín Fierro: los hermanos se han unido porque es la ley primera, ¿no? Así que les agradezco la atención y escucho las observaciones, las críticas, los comentarios que quieran hacer. Adelante.
En definitiva, lo que yo apunto, lo que quiero apuntar, es que dejemos de llamarle merma a 4 o 5 conceptos que son totalmente distintos, porque eso solamente sirve para confundirnos más. Domingo, ¿puedo hacer algunas observaciones? Sí, señor. Sí, mira. Ahora, mermas y pérdidas, de punto de vista de almacenamiento, hay que hacer una distinción entre el aspecto científico del aspecto comercial. Ahora, de punto de vista de científico, no existe una posibilidad a parar las pérdidas o el desarrollo del metabolismo de los organismos que están en el almacenamiento. Quiere decir, el grano, los hongos y los insectos. Quiere decir, cuando tenemos, por ejemplo, un producto que está sano, sin insectos y sin daño, sin hongos, quiere decir, humedad relativa suficiente, baja, grano seco, mismo en estas condiciones existe siempre un metabolismo del grano que no lo podemos arrestar, es imposible. El grano es un producto que vive, viviendo, quiere decir todavía que está en almacenamiento, existe una respiración normal, muy baja, pero normal. A pesar de esto, lo hemos considerado, hemos hecho algunos experimentos en Israel, quiere decir, en productos secos y sin insectos. En esas condiciones pesamos los silos que tienen una respiración normal. Solo debido a esta respiración tenemos una pérdida que se pone una merma a 0.5% por año. Esto es la merma en Israel. Quiere decir, cuando tiene una merma más alta, quiere decir, esto se causa por medio de mal almacenamiento o que un producto ya está a una humedad un poco más alta. Ahora, los productos que se importan a Israel, como el maíz y la soya, son siempre a humedades muy altas o contenidos de agua muy altas que permiten el aumento del desarrollo de hongos. 13.5% para la soya es muy alta, es muy alto. Quiere decir, la soya que se importa a Israel, si no se hace la refrigeración, si no tiene una reducción, un medio para reducir la temperatura, esa soya se caliente. Es inevitable. No se puede evitar la posibilidad de calentamiento. 14% del maíz, el maíz, como lo veo en la diapositiva que yo presenté hoy día, respira. Quiere decir, cada respiración es una pérdida, es dentro de la merma, pero para el maíz y trigo, maíz y soya en Israel es imposible utilizar la misma merma que el trigo o la cebada. Quiere decir, estos asuntos de respiración de los insectos y los hongos son pérdidas debido al metabolismo de los organismos. Mismo si el producto no tiene una humedad relativa baja o el producto es seco, la respiración normal, quiere decir, no podemos arrestar totalmente la respiración del producto. A esta respiración debe ser una merma. De aquí podemos hacer basando a estos datos, hacer la comercialización. En cada país es diferente, es dependiente
del respecto de cada comerciante que participan en estas mesas de trabajo para decidir cuál será la merma para cada país. Ok, bueno, ¿alguien más quiere opinar? Ahí Shlomo, al final no está de acuerdo con lo que yo planteé, porque Bueno, merma la pérdida, entonces la idea de Shlomo era tratar de diferenciar el concepto de merma del concepto de pérdida, porque si nosotros le llamamos con la misma palabra a dos conceptos que son totalmente distintos por su naturaleza, entonces eso se presta a confusión. Esa era la idea. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? No hay inquietudes, no hay preguntas. Ahí veo en el chat que están intercambiando teléfono, me parece muy bien. Nadie quiere opinar nada, Shlomo, entonces lo vamos a dar por terminada la reunión. Guillermo, no sé si estás ahí, Ana, Ricardo, Juan, ya se aburrieron todos, Shlomo, no quedó nadie ahí. bueno, perfecto. Entonces, agradecemos a los participantes. Esperemos que Diego, ¿vos querés comentar algo? No, quería dar señales de vida que no crean que están hablando con el éter. Todavía estamos acá. Igual estamos acostumbrados, ¿no? No, un gusto verlo a Shlomo y a todos. Un gusto. Bueno, muy bien. Gracias, Diego, Muchas por estar gracias. ahí. Y bueno, vamos a seguir tratando de aportar algún tipo de información. Y ya esta va a ser la última reunión del año. Y se ha sumado más gente al grupo y vamos a ver si podemos hacer reuniones en horarios en donde más gente pueda estar participando, ¿sí? Bueno, saludos para todos, deseos de salud, de felicidades, de paz. Muchas gracias. De armonía. Seguiremos trabajando. Ahora, estos próximos días van a recibir la revista Graus Brasil, la nueva edición, y estamos trabajando en la nueva edición de la revista Granos, donde vamos a ir plasmando algún tipo de estas informaciones que estamos planteando en la reunión. Ricardo, ¿estás pensativo? No, simplemente quería agradecer y saludar a todos. Feliz año. Y muchas gracias, Ricardo. Un gusto verte. Gracias. Bueno, gracias. Cariño para todos, abrazos para todos y felices fiestas y nos estamos viendo. Chao. Buenos años. Felicidades. Chao. Feliz año. Luego, chao. Muchas gracias. Chao.